Hoy soy un abuelo que cuenta su historia de heroísmo, que a través de las cicatrices de la guerra aprendió lo que significa estar vivo. Quiero que mi nieta, y todos ustedes, aprendan de mi vida. Hola, mis queridos seguidores. Antes de comenzar esta increíble historia, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Aprieten esa campanita de notificaciones y prepárense para una emocionante travesía que tocará todos sus sentimientos. No olvides dejar en los comentarios lo que crees que significa un héroe. Sería genial aprender de tus experiencias. El sol descendía perezosamente sobre San Esperanza, pintando el cielo con pinceladas de naranja y rojo. Cada rayo luminoso parecía contar una historia. Y yo, Miguel, sabía que tenía muchas historias por compartir. Mi cabello blanco, ya escaso, se movía suavemente con la brisa de la tarde, y mis ojos azules, marcados por décadas de experiencias, observaban el horizonte montañoso. Mi nieta Julia estaba sentada a mi lado, sus grandes y curiosos ojos fijos en mí. Tenía 17 años, una mezcla perfecta de juventud y determinación. Su cabello castaño oscuro enmarcaba un rostro delicado, pero con rasgos de una joven a punto de descubrir el mundo. «Abuelo», dijo ella, rompiendo el silencio contemplativo, «hoy me vas a contar esa historia que siempre prometes y nunca cuentas». Sonreí. Sabía exactamente qué historia quería escuchar. La historia que había guardado en el fondo de mi corazón durante décadas. Una narrativa que mezclaba dolor, coraje y esperanza. La historia de cómo la guerra había transformado mi vida para siempre. ¿Estás segura de que estás preparada, querida?, pregunté, provocando su curiosidad. Julia se acomodó en la silla de mimbre, típica de las terrazas de San Esperanza. Sus ojos brillaban con una mezcla de expectativa y ansiedad. «Siempre estoy lista, abuelo. Cuéntame todo». Respiré hondo. Ese momento sería especial. No sería solo una historia sobre la guerra, sino una lección de vida, un testimonio de resiliencia que quería transmitir a mi nieta. La aldea a nuestro alrededor parecía respirar junto conmigo. Las casas antiguas, con sus paredes de piedra y techos de cerámica, eran testigos silenciosos de innumerables historias. San Esperanza era más que un lugar. Era un repositorio de memorias, de sueños, de luchas. «¿Sabes, Julia?», comencé, sintiendo cada palabra cargar el peso de la memoria. «La vida no se trata de ser perfecto. Se trata de ser valiente. Y el valor, querida, no siempre parece heroico como en las películas». Mi mano temblorosa sostenía la taza de café caliente. El aroma fuerte y reconfortante me recordaba tantos momentos difíciles, tantas noches en que ese líquido oscuro había sido mi único compañero. «¿De verdad quieres saber cómo fue mi experiencia durante la guerra?», pregunté, sabiendo la respuesta. Julia solo asintió, su cuerpo completamente inclinado hacia adelante, absorta. Y así, en esa terraza en San Esperanza, con el sol despidiéndose y el cielo transformándose en un manto estrellado, comenzaría a contar la historia que cambiaría para siempre la perspectiva de mi nieta sobre el coraje, el amor y el sacrificio. La guerra estaba a punto de ser revelada, no como un evento distante, sino como una experiencia profundamente humana. Desde muy joven, siempre soñé con ser un héroe. La vida en San Esperanza transcurría tranquila, pero el llamado de la aventura y la justicia resonaba constantemente en mi corazón. Recuerdo cada detalle de mi juventud como si fuera ayer. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de convicciones profundas, trabajaba como agricultor en las tierras que habían sido de nuestra familia por generaciones. Mamá, con sus manos curtidas por el trabajo y su mirada llena de sabiduría, me enseñó los valores más importantes: la honestidad, el respeto y el coraje. «Miguel», me decía ella, «el verdadero héroe no es quien no siente miedo, sino quien lo enfrenta a pesar de todo». Esas palabras se grabaron en mi memoria como un tatuaje invisible, guiándome en cada decisión importante de mi vida. La pequeña escuela rural donde estudié era un mundo de posibilidades, donde mis maestros alimentaban mi curiosidad y mi deseo de conocer más allá de los límites de nuestra pequeña comunidad. Cuando la guerra comenzó, sentí que mi mundo se dividía en dos, el antes y el después. La tranquilidad de San Esperanza se vio interrumpida por noticias que llegaban como ondas de choque. Jóvenes de nuestra comunidad comenzaron a desaparecer, llamados por un conflicto que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano.
Recuerdo la noche en que tomé la decisión de alistarme. La luz de la lámpara de queroseno iluminaba tenuemente la cocina de nuestra casa. Mis padres estaban sentados, sus miradas cargadas de preocupación y un silencio que lo decía todo. «No tienes que hacerlo, Miguel», me dijo mi padre, su voz ronca conteniendo la emoción. Pero yo sabía que era mi destino. No era un acto de heroísmo barato, sino un compromiso con algo más grande que yo mismo. Quería proteger a mi familia, a mi comunidad, a todos aquellos que no podían defenderse. Mi preparación física fue intensa. Todas las mañanas, antes del amanecer, corría por los senderos de las montañas. Mis pulmones se fortalecían con el aire frío de San Esperanza. Practicaba ejercicios de resistencia, estudiaba mapas, aprendía técnicas de supervivencia. Julita, mi querida nieta, me miraba con esos ojos grandes, llenos de admiración y curiosidad. Ella no entendía completamente el peso de mis recuerdos, pero sentía la intensidad con la que los compartía. ¿Tenías miedo, abuelo?, me preguntaba. Claro que tenía miedo. El miedo era mi compañero constante, pero aprendí que el miedo no te define, sino cómo lo enfrentas. Mi mejor amigo, Roberto, se alistó conmigo. Éramos como hermanos, compartiendo sueños, miedos y esperanzas. Él era más alto, más fuerte físicamente, pero yo tenía una determinación que nos complementaba. «Seremos un equipo imparable», me decía Roberto, su sonrisa iluminando nuestras noches de preparación. No sabíamos entonces cuánto nos esperaba. La guerra no es un juego de heroísmo como lo pintan las películas. Es dolor, es pérdida, es un constante recordatorio de nuestra fragilidad humana. Cuando finalmente nos llamaron, sentí que mi vida anterior quedaba atrás. Mi madre me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando mi camisa. Mi padre, con su mano firme sobre mi hombro, me dio su bendición silenciosa. «Cuídate, hijo», fueron sus únicas palabras. El día que recibí la convocatoria cambió todo en mi vida. Recuerdo cada detalle como si fuera ayer. El sobre amarillento, el timbre oficial del gobierno, el temblor de mis manos al abrirlo. Eran las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas de San Esperanza. Mi madre preparaba café, ese aroma que siempre me reconfortaba. Cuando abrí el sobre, sentí que mi mundo se detenía por un instante. «Tenemos el honor de convocarle para servir a la patria», decía el documento. Mi madre, que estaba de espaldas, se dio cuenta inmediatamente. No necesitó que le dijera nada. Su intuición de madre era más fuerte que cualquier palabra. «Lo sabía», murmuró, sin voltear. El miedo comenzó a recorrer mi cuerpo como una corriente eléctrica. No era miedo a morir, sino miedo a lo desconocido. ¿Cómo sería la guerra? ¿Volvería alguna vez a ver mi pequeño pueblo? Roberto, mi mejor amigo, fue convocado en la misma semana. Nos reunimos esa noche en el pequeño bar del pueblo, compartiendo una botella de aguardiente local. Nuestras manos temblaban, no por el alcohol, sino por la incertidumbre. «Seremos valientes», me dijo Roberto, su mirada perdida en el horizonte. Pero la verdadera prueba llegaría antes de partir. Un acontecimiento inesperado cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la vida y el sacrificio. Mi vecino, don Marcos, un hombre que había servido en guerras anteriores, me llamó una tarde. Sus ojos, marcados por años de sufrimiento, me miraron con una intensidad que me atravesó el alma. «La guerra no es un juego, Miguel», me advirtió. «No es como lo pintan los libros o las películas. Es dolor, es pérdida, es enfrentar los peores demonios que existen dentro de uno mismo». Sus palabras resonaban como un eco en mi cabeza. No eran simples advertencias, eran lecciones de vida destiladas en cada palabra. La noche anterior a mi partida fue la más larga de mi vida. Mis padres intentaban mantener la calma, pero podía ver el dolor en sus ojos. Mi madre cosía discretamente algunos detalles en mi uniforme, agregando pequeños amuletos de protección. «Lleva esto contigo», me dijo, entregándome un pequeño escapulario que había pertenecido a mi abuelo. El día de la despedida llegó rápidamente. El pueblo entero se reunió en la pequeña plaza. Madres lloraban, niños miraban con admiración, ancianos nos observaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Roberto y yo nos miramos. Sabíamos que algo grande nos esperaba, aunque no teníamos idea de lo que significaría realmente.
El camión militar nos esperaba. Mis últimos recuerdos de San Esperanza fueron los rostros de mis seres queridos, las montañas que me vieron crecer, el olor a pan fresco de la panadería del pueblo. No sabía en ese momento que la guerra me cambiaría para siempre, que cada experiencia, cada dolor, cada momento de alegría moldearía mi alma de una manera que jamás podría haber imaginado. Adiós, susurré, sin saber si me despedía del pueblo o de mi vida anterior. El conflicto me esperaba desde el primer momento en que pisé el campamento militar. No era solo la guerra externa la que me desafiaba, sino la batalla interna que comenzaba a gestarse en mi interior. Los primeros días fueron una mezcla de adrenalina y miedo absoluto. El entrenamiento era brutal, diseñado para quebrar cualquier rastro de individualidad y construir un soldado disciplinado. Recuerdo los gritos de los sargentos, el sonido de las botas marchando al unísono, el peso del fusil que parecía volverse más pesado con cada paso. Roberto seguía siendo mi punto de apoyo. Juntos enfrentábamos las pruebas más difíciles, compartiéndonos secretos y miedos durante los breves momentos de descanso. Sobreviviremos, nos repetíamos constantemente, más como un mantra de supervivencia que como una verdadera convicción. Mi conflicto interno era más profundo. Había dejado atrás a mi familia, mis sueños, mi vida en San Esperanza. Cada noche, en mi catre estrecho, recordaba los ojos de mi madre, la última mirada de mi padre. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena todo este sacrificio? Los entrenamientos nos preparaban para lo peor. Aprendimos a disparar con precisión, a movernos en silencio, a sobrevivir en condiciones extremas. Pero nada nos preparó realmente para el horror de la guerra. Un día, durante un ejercicio de campo, conocí a Carlos, un soldado veterano que había visto demasiado. Sus ojos estaban marcados por un dolor que iba más allá de las heridas físicas. Él me tomó aparte y me dio el consejo más importante que jamás recibí. La guerra no es sobre ser un héroe, me dijo, su voz ronca de tanto gritar órdenes. Es sobre sobrevivir y proteger a los que están a tu lado. Sus palabras resonaban en mi cabeza constantemente. No era un juego de valentía, era una lucha por la supervivencia. La primera vez que sentí el verdadero peso del conflicto fue durante una misión de entrenamiento. Teníamos que cruzar un terreno minado, simular una situación de rescate. El miedo era tangible. Podías casi tocarlo con las manos. Cada paso podía ser el último. Roberto y yo nos miramos. Sabíamos que dependíamos el uno del otro para sobrevivir. La confianza era nuestra única arma real contra el miedo. Los días se convertían en semanas, y cada momento me alejaba más de quien había sido antes. La disciplina militar moldea tu cuerpo, pero también tu espíritu. Aprendí que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Mi mente viajaba constantemente a San Esperanza. Imaginaba a mi madre cosiendo, a mi padre trabajando en los campos. ¿Me recordarían? ¿Esperarían mi regreso? El conflicto no era solo externo. Era la lucha constante entre el Miguel que había sido y el soldado en el que me estaba convirtiendo. Cada día me alejaba más de mi identidad original, pero al mismo tiempo, me acercaba a una versión más fuerte de mí mismo. Las noches eran las más difíciles. En el silencio del campamento, los recuerdos me bombardeaban. El olor a tierra mojada me transportaba a mi pueblo. Los sonidos de los ejercicios nocturnos me recordaban los cantos de los pájaros en San Esperanza. Aguanta, Miguel, me decía a mí mismo. Aguanta. Y así, entre el miedo, la disciplina y la esperanza, me fui transformando. No era el mismo joven ingenuo que había dejado su pueblo. Era alguien más duro, más resiliente, pero también más consciente de la fragilidad de la vida. La guerra me estaba cambiando, y yo no podía hacer más que adaptarme. El punto de inflexión llegó en un momento que jamás olvidaré. Era una noche oscura. El cielo parecía una inmensa bóveda negra sin estrellas. Nuestra unidad había recibido una misión aparentemente imposible: rescatar prisioneros en territorio enemigo. Recuerdo cada detalle con una claridad que me estremece. El peso del equipo, el sudor frío recorriendo mi espalda, el sonido de nuestra respiración contenida. Roberto estaba a mi lado, como siempre. Su presencia era mi único punto de seguridad en medio del caos. La operación comenzó en silencio. Nos movíamos como sombras, cada paso calculado, cada respiro controlado. De repente,
Escuché un gemido. Un soldado herido, tendido entre unos arbustos, apenas consciente. Todo mi entrenamiento me gritaba que continuara con la misión. Los protocolos militares eran claros. El objetivo está primero. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa lógica fría. Lo siento, mi capitán, pensé. Pero no puedo dejarlo atrás. Sin pensarlo dos veces, me desvié del grupo. Roberto me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que estaba arriesgando todo. El soldado herido era poco más que un muchacho. Sus ojos, cuando me vio, reflejaban un miedo y una esperanza que me atravesaron el alma. Tenía una herida de bala en la pierna. Perdía sangre rápidamente. Tranquilo, le susurré. Te sacaré de aquí. Mis compañeros me miraban desde la distancia. Podía sentir su desaprobación, su frustración. Estaba poniendo en riesgo la misión completa por un solo hombre. Pero en ese momento comprendí algo fundamental. La humanidad vale más que cualquier estrategia militar. Cada vida tiene un valor incalculable. Cargar al soldado herido fue una de las pruebas más difíciles de mi vida. Cada paso era una lucha contra el cansancio, contra el miedo, contra la posibilidad de ser descubiertos. Roberto me cubría, su fusil preparado, sus ojos escaneando constantemente el perímetro. «Apúrate, Miguel», me decía en susurros tensos. El muchacho apenas podía mantenerse consciente. De vez en cuando murmuraban nombres que no entendía completamente. Su madre, su novia, sus hermanos. Eran fragmentos de una vida que parecía estar desmoronándose. Cuando finalmente logramos reagruparnos con nuestra unidad, el capitán me miró con una dureza que cortaba como un cuchillo. «Has comprometido la misión», me dijo, pero algo en su mirada me hizo entender que, en el fondo, me respetaba. Había elegido la humanidad por encima de la estrategia. El soldado herido sobrevivió. Semanas después supe que había podido regresar con su familia. Ese conocimiento me llenó de una paz que ninguna medalla podría darme. Roberto me abrazó esa noche. «Eres un loco», me dijo, «pero el mejor compañero que alguien podría tener». En ese momento comprendí que la verdadera valentía no está en seguir ciegamente las órdenes, sino en tener el coraje de hacer lo correcto, sin importar el costo. Mi vida nunca volvería a ser la misma después de aquella noche. Había cruzado un umbral, dejando atrás al joven ingenuo de San Esperanza y convirtiéndome en alguien que entendía el verdadero significado del sacrificio. El clímax de mi historia llegó en un momento que cambiaría para siempre mi vida y la de quienes me rodeaban. Fue durante una emboscada que nadie esperaba, en un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Recuerdo cada detalle con una claridad que me estremece. El sonido de los disparos era ensordecedor, mezclándose con gritos de dolor y órdenes desesperadas. El miedo era tan real que podías casi tocarlo. Estábamos en una zona montañosa, similar a los paisajes de mi querido San Esperanza, pero completamente diferente. Cada árbol, cada piedra, podía significar la muerte. Roberto estaba a mi lado, como siempre, nuestra conexión más fuerte que cualquier lazo de sangre. De repente, todo se volvió caótico. Las balas silbaban a nuestro alrededor, creando una danza mortal de metal y destrucción. Mi entrenamiento se activó de manera automática. No pensaba, simplemente reaccionaba. Vi a varios de mis compañeros caer. Sus rostros, antes llenos de vida y esperanza, ahora estaban congelados en una expresión de dolor eterno. El miedo amenazaba con paralizarme, pero algo dentro de mí se rebeló. «No aquí», me dije a mí mismo. «No hoy». Mi mente viajó rápidamente a mi familia, a mi madre, a mi padre. Recordé sus palabras, su amor, su esperanza. Ese recuerdo se convirtió en mi escudo, en mi fuerza. Me moví con una precisión que ni yo mismo sabía que poseía. Cada movimiento era calculado. Cada decisión podía significar la vida o la muerte. Roberto me cubría. Nuestro trabajo en equipo era casi telepático. En un momento crítico, vi a un compañero herido. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia él, esquivando balas como si tuviera un escudo invisible. Lo arrastré hacia una zona más segura, exponiéndome completamente al fuego enemigo. «¡Estás loco!», me gritó Roberto. Pero yo sabía que no podía dejarlo atrás. Cada vida importaba. Cada ser humano merecía una oportunidad. La batalla duró lo que pareció una eternidad.
El tiempo se distorsionaba. Los sonidos se mezclaban en una sinfonía de destrucción. Sentía el sudor recorriendo mi espalda, mi respiración entrecortada, el peso de mi equipo. Cuando todo terminó, éramos pocos los que quedamos en pie. Miramos a nuestro alrededor, el paisaje transformado en un campo de desolación. Habíamos sobrevivido, pero a un costo terrible. El compañero que había rescatado me miró con gratitud. Sus ojos reflejaban algo más que agradecimiento. Era el reconocimiento de un vínculo forjado en el fuego de la batalla. Esa noche, mientras limpiábamos nuestro equipo y contábamos las bajas, comprendí algo fundamental. La guerra no es sobre heroísmo, es sobre supervivencia y compasión. Roberto me pasó una cantimplora. Nuestras manos temblaban, no por el frío, sino por la adrenalina que aún recorría nuestros cuerpos. Estuvimos cerca, me dijo, cerca de la muerte, cerca de la gloria, cerca de perderlo todo. Miré hacia el cielo, buscando las estrellas, pero solo encontré oscuridad. Una oscuridad que me recordaba lo frágil que es la vida, lo delgada que es la línea entre el vivir y el morir. En ese momento, comprendí que había cambiado para siempre. Ya no era el joven ingenuo que había salido de San Esperanza. Era un hombre marcado por la guerra, pero no roto, transformado, pero no destruido. Después de la guerra, regresar a San Esperanza fue como volver a un mundo completamente diferente. Mis ojos, antes llenos de inocencia, ahora estaban marcados por experiencias que ningún hombre debería atravesar. El pueblo me recibió como a un héroe, pero yo no me sentía así. Mis heridas no eran solo físicas, sino profundamente emocionales. Roberto había muerto en la última batalla, y su ausencia me acompañaba como una sombra silenciosa. Mi madre me abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar todos los años que estuve ausente. Su llanto mezclaba alegría y dolor, un sentimiento que solo las madres de soldados pueden comprender verdaderamente. «Estás en casa», me decía una y otra vez, pero la verdad era que ya no me sentía en casa. La guerra había cambiado todo en mí. Mis manos, antes suaves de trabajar la tierra, ahora estaban marcadas por cicatrices y recuerdos. Decidí que no podía quedarme quieto. La guerra me había enseñado que la vida es un constante movimiento, una lucha continua. Comencé a trabajar ayudando a otros veteranos, creando una red de apoyo para aquellos que, como yo, habían regresado rotos pero no derrotados. Mis noches estaban llenas de pesadillas. Despertaba sudando, reviviendo momentos de batalla, escuchando los gritos de mis compañeros caídos. Mi familia me miraba con preocupación, pero yo sabía que no podían entender realmente lo que había vivido. Un día, conocí a María, una enfermera que había trabajado cerca de la zona de conflicto. Ella entendía el dolor, comprendía el silencio de los veteranos. Fue ella quien me ayudó a sanar las heridas más profundas. «No estás solo», me decía cuando los recuerdos me consumían. Comencé a dar charlas en escuelas, compartiendo mi experiencia, no para glorificar la guerra, sino para mostrar su verdadero rostro. Quería que los jóvenes entendieran que la paz no es algo que se da por sentado, sino algo por lo que hay que luchar constantemente. Mi padre, orgulloso pero callado, me observaba. Yo sabía que él comprendía el peso de mis palabras mejor que nadie. Había vivido otras guerras, otros conflictos. La verdadera batalla, me dijo un día, no termina cuando dejas el campo de batalla. Continúa todos los días, en cada decisión que tomas. Fundé una pequeña organización para ayudar a veteranos y familias afectadas por la guerra. No buscaba reconocimiento, solo quería devolver algo de todo lo que la vida me había quitado. Roberto seguía presente en mis recuerdos. Cada acción que hacía era un homenaje a su memoria, a su amistad incondicional. Había prometido vivir por los dos, y así lo hacía. Mi vida se convirtió en un testimonio de resiliencia. No era un héroe, era simplemente alguien que había sobrevivido y decidió que su dolor no sería en vano. Los años pasaron, mis cabellos se volvieron blancos, mis manos se arrugaron, pero mi espíritu seguía siendo el mismo. Cada día era una batalla. Cada momento una oportunidad para sanar y ayudar a otros. San Esperanza me vio transformarme, de joven ingenuo a soldado, de soldado a activista por la paz. Mi historia era el testimonio de que la vida no se trata de sobrevivir, sino de encontrar un propósito más allá del dolor. Hoy, sentado en mi vieja mecedora,
observando el atardecer en San Esperanza. Comprendo que mi vida ha sido un viaje de transformación constante. Julita, mi nieta, me mira con esos ojos grandes, esperando que complete mi historia. La vida no es sobre ser perfecto, le digo, es sobre ser valiente. Mis manos, ya marcadas por los años y las cicatrices de la guerra, acarician suavemente la foto de Roberto. Él sigue siendo parte de mí. Su memoria un recordatorio constante de lo que realmente importa. La guerra me enseñó lecciones que ningún libro podría haber transmitido. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en ganar batallas, sino en mantener la humanidad incluso en los momentos más difíciles. Cada cicatriz cuenta una historia. Cada arruga es un testimonio de supervivencia. Julita se acerca, sus manos pequeñas tomando las mías. Puedo ver en sus ojos el mismo espíritu que me impulsó cuando era joven. Ella representa la esperanza, el futuro que nosotros, los veteranos, protegimos con nuestros sacrificios. Abuelo, me pregunta, ¿volverías a hacer lo mismo? Sin dudarlo, respondo. Cada decisión que tomé me llevó a ser quien soy hoy. No cambiaría nada. Mi vida después de la guerra no fue fácil. Hubo noches interminables de pesadillas, días de silencio y dolor, pero también hubo momentos de inmensa luz. La fundación que creé para ayudar a veteranos se convirtió en mi mayor orgullo. Recuerdo cada rostro de los soldados que ayudé, cada historia de recuperación, cada familia reconstruida. No éramos héroes, éramos simplemente humanos tratando de sanar. María, mi compañera de toda la vida, me observa desde la cocina. Ella fue mi ancla en los momentos más difíciles. Su amor me dio la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Te amo, me dice con una sonrisa que aún me hace sentir el mismo joven que partió hacia la guerra. San Esperanza ha sido testigo de mi transformación. Las mismas montañas que me vieron partir como un muchacho ingenuo, me vieron regresar como un hombre curtido por la vida. Cada árbol, cada piedra guarda un pedazo de mi historia. Mi trabajo con los veteranos me ha enseñado que la verdadera batalla comienza después de la guerra. Sanar las heridas invisibles, reconstruir vidas rotas, encontrar un propósito más allá del conflicto. A Julita le brillan los ojos cuando le cuento estas historias. Ella representa la nueva generación, aquella que no conoció la guerra pero que aprende de nuestros errores y sacrificios. Recuerda, le digo, que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y comprensión. Mis últimos años han estado dedicados a transmitir ese mensaje. En escuelas, en conferencias, en cada conversación. No busco ser recordado como un héroe, sino como alguien que intentó hacer la diferencia. El sol se hunde en el horizonte de San Esperanza, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Es como si cada atardecer me recordara el camino recorrido, las batallas libradas, los amores encontrados. Roberto, María, mi familia, mis compañeros de guerra, todos han sido parte de este viaje increíble que es la vida. La vida es un regalo, le digo a Julita. Y lo más importante es usarlo para ayudar a otros. Mis ojos se llenan de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber amado, por haber encontrado un propósito más allá del dolor. San Esperanza me vio partir como un joven, me vio regresar como un hombre, y ahora me ve envejecer como un testigo de la esperanza. Si esta narrativa te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida, la resiliencia y el amor, no esperes más. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, dale like a este video, comparte tu historia en los comentarios. Te esperamos en la próxima historia.